existe en Él, la salvación se encuentra. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él, solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Amén. Solamente en Cristo, ¿verdad? No hay ninguna otra manera de llegar al Padre si no es a través de Cristo. No hay otra manera. Por mucho que la gente se empeñe en encontrar caminos de la realización y del nirvana y de todo tipo de vericuetos espirituales, no existe otro camino, otra puerta, sino Cristo, para que podamos ser salvos. Muy bien, continuamos con la serie de estudios sobre el Génesis, sobre la vida de Abraham. En esta ocasión vamos a seguir en el capítulo 16 del Génesis y vamos a hablar acerca de Agar y de Ismael. Génesis capítulo número 16, una historia bastante, como veréis a continuación, bastante especial. Especial porque se parte de una buena fe, pero no se hacen las cosas conforme a la voluntad de Dios. A veces nos ocurre, ¿verdad? Es que tenemos buenas intenciones, que queremos ayudar, echar una mano, y resulta que no es la voluntad de Dios la manera en la que nosotros queremos echar esa mano. Tomar atajos en determinados momentos de nuestra vida puede llegar a desencadenar un auténtico infierno en el futuro. Querer ser más listos que ninguno, por ejemplo, infringiendo las leyes, las normas que regulan una competencia sana y justa, tarde o temprano se cobran su precio. Pensar maliciosamente que con la picaresca tan propia de España lograremos nuestros objetivos con mayor comodidad y antelación supondrá un porvenir repleto de problemas interminables. El estudiante que se hace chuletas microscópicas, por ejemplo, que hace poquito fueron las recuperaciones y los exámenes finales, pues esos alumnos que se hacen esas chuletas microscópicas para estudiar menos o nada y así engañar el día del examen, es algo que es sabido por todo estudiante que se precia. El ciclista que toma, ahora que está el Tour de Francia, el ciclista que toma sustancias dopantes para que su potencia, para que su resistencia aumente artificialmente y así vencer en rondas de relumbrón, es también un hecho patente. Y tenemos casos como el de Armstrong, ese grandísimo campeón de los Tours que resulta que estaba de sustancias dopantes hasta las cejas. Por ejemplo, el gestor financiero que va de impuestos con triquiñuelas contables para lograr una mayor solvencia para sus clientes. El policía que inventa pruebas para condenar a alguien al que supone un delincuente que merece prisión. Atajos. Maneras torcidas e ingeniosas de conseguir un fin sin importar los medios. Artimañas que incluso parten desde las buenas intenciones, como he dicho antes, pero que trastocan el orden y el procedimiento legal y ético, buscando el éxito, buscando las ganancias o buscando una pretendida justicia. Conocemos casos, ¿verdad?, de personas que toman atajos en este sentido, más de lo que quisiéramos, ¿verdad? El problema aquí es que estos atajos, aun cuando en apariencia son atractivos y se presentan seductores, aun cuando nos permiten embaucar al que hace las reglas, en realidad son autoengaños burdos e impresentables. En principio no queremos reconocerlo, pero en realidad es así, ¿verdad? El estudiante no puede creer nunca que su inteligencia y su saber son los responsables de sus elevadas notas. Y cuando el nivel académico sea un peldaño más, ¿qué sucederá?
Se dará cuenta de que el estudio esforzado y disciplinado era el único camino legítimo, el único camino oportuno para lograr el premio de la graduación. El deportista, ese deportista que se engaña a sí mismo cuando sabe en su fuero interno que cuando le hagan la prueba antidoping, el timo saldrá a la luz y que todos los trofeos, todas las medallas, todos los títulos le serán arrebatados en medio de la vergüenza pública. El gestor financiero, aun creyendo tenerlo todo atado y dilatado, un día recibirá la temible notificación de la agencia tributaria para realizarle una auditoría y su ruina será mayor que sus beneficios. Y por no hablar del agente de la ley, que quiere acelerar, entre comillas, la acción judicial en cualquier instante, este será pillado en la mentira o en una situación comprometida con las manos en la masa y tendrá que padecer él mismo la pesada losa de la justicia. Son casos de la vida real. Casos de la vida real en la cual uno opta por lo fácil, opta por lo rápido, opta por lo menos complicado, pero que al final se convierte en todo lo contrario de lo que se perseguía en un primer instante. Los atajos solamente son útiles cuando vamos de excursión. Ahí sí. Y aún así hay que tener mucho cuidado también. Los atajos solamente son únicos, son útiles cuando son seguros en su trayectoria y en su transigibilidad. Precisamente este es el quid de la cuestión del relato bíblico que nos ocupa en esta tarde. Sarai, recordáis, siendo consciente de su incapacidad biológica para dar descendencia a su marido, se deja llevar por la desesperación. Olvida las promesas de Dios y emplea una estrategia de dudosa calidad moral y ética. Vayamos al texto. Versículos del 1 al 2. Dice así: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Los años pasan y no lo hacen en balde, precisamente. El tiempo para engendrar a un heredero a Abraham prácticamente ha llegado a su fin. Fisiológicamente ya es imposible ser madre, imposible. La maldición de su esterilidad hace que el carácter de Sarai se avinagre, de alguna manera, y que la pena se instale en su corazón. Amaba a Abraham, Abraham la amaba a ella, eso no cambiaba en ningún momento, pero el obstáculo insalvable de la infecundidad podría tornarse en algo insoportable para los dos. Y aprovechando una norma bastante común de aquella época relacionada con la subrogación, para que veáis que esto no es un tema nuevo, que surge ahora como una novedad, no hay nada nuevo bajo el sol, con una serie de normas y costumbres que había en aquella época de la subrogación, de la cual actualmente se debate su regulación, Sarai opta por tomar un atajo. Opta por tomar un atajo, tal vez intentando echar una mano a Dios en la concreción de su promesa a Abraham de darle descendencia. De hecho, desde la arqueología, en la tableta Nuzi número 67, que los arqueólogos han logrado traducir, se puede leer lo siguiente. Esto es en la Mesopotamia. Si Gilim-Ninu da a luz hijos, Shet-Mimá no tomará a otra mujer. Pero si Gilim-Ninu fracasa en dar a luz hijos, Gilim-Ninu dará a Shet-Mimá, una mujer del país de Lulu, como concubina. En este caso, Gilim-Ninu misma tendrá autoridad sobre el recién nacido. Esa es una norma de aquella época. Sarai simplemente, ¿qué está haciendo? Aprovechando un uso regulado de Mesopotamia para urdir su plan. Claro, resulta que Sarai tenía una sierva procedente de Egipto, que se llamaba Agar, la cual se convierte, lógicamente, en esta situación, en un mero objeto de los deseos de su señora. Agar será esa esclava que Sarai convertirá en el vientre de alquiler, podemos decir entre comillas, ese vientre subrogado, adecuado para conseguir el fin ansiado de un hijo. Y es muy interesante comprobar que el discurso de Sarai, cuando le expone a su esposo Abraham
el plan comienza con un reproche dirigido a Dios. ¿Os habéis fijado? ¿Qué es lo que dice Sarai? Dios me ha hecho estéril. Ya ves que Dios me ha hecho estéril. Desde la perspectiva de Sarai, Dios es el culpable. Dios es el responsable de su estado de esterilidad. Es una maldición celestial contra su persona, aunque el motivo que haya llevado a Dios a que sufriese esta incapacidad procreadora sea un verdadero misterio. Y dado que Dios es el creador de los seres humanos, Dios ha ideado que el cuerpo de Sarai tenga esa merma en su anatomía. Eso es por lo menos lo que está pensando Sarai. Y entonces, como Dios ha dejado claro que biológicamente es incapaz de dar a luz, Sara piensa, no sabemos si desde la reflexión o desde la desesperación, que ella misma debe tomar cartas en el asunto, que tal vez sea la voluntad del Señor que la descendencia de Abraham provenga desde ese atajo. No sé, esas son las cábalas tal vez que pudiera hacerse en su mente. De lo que sí Sarai era capaz era de dejar que tuviese relaciones sexuales consentidas con una sierva extranjera. Fijaos cuál era el grado de desesperación que había en el corazón de Sarai para llegar hasta estos límites. La respuesta de Abraham, pues, ¿recordáis que dijimos en una ocasión que si hablamos en términos de practicidad, Abraham era nuestro hombre? ¿Recordáis? Que Abraham era una persona muy práctica. No se complicaba mucho la vida, ¿no? En ningún momento. Abraham escucha atentamente la idea de Sarai y ni corto ni perezoso, olvidando al Dios de la promesa, dejando a un lado la fe en el Señor Todopoderoso, da su visto bueno. Dice, bueno, allá vamos. Da el visto bueno al esperpéntico plan de su querida esposa. No parece poner pegas, por lo que leemos en el texto, no hay indicios de indignación o de contrariedad. Pero bueno, Sarai, ¿pero qué estás pensando? Pero bueno, Sarai, ¿por qué me dices esas cosas? Pero Sarai, si lo importante es que nos queremos. ¿Qué más dará? Si lo importante es confiar en las promesas de Dios. No encontramos nada de eso aquí. Aquí solamente encontramos a Abraham diciendo, si hay que ir, se va. Si hay que ir, se va. Abraham se convierte así en cómplice de esta trama. Para que luego no digamos, es que Abraham no era culpable de nada. No, no, Abraham tenía arte y parte en este asunto. También considera Abraham que las estaciones del año van pasando, sin noticias en el frente, acepta consumar junto a Sarai una falta de fe en Dios especialmente y espectacularmente descomunal y que el futuro, como veremos más adelante, se encargaría de penalizar. Abraham, ya de una edad provecta, cumple con su papel en este sainete y espera los resultados. Versículos del 3 al 4. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Ya empiezan los líos, ¿verdad? El narrador de la historia nos dice que habían pasado 10 años desde su habitación en Canaán. Recordemos, una vez más, que Dios había prometido a Abraham una descendencia numerosísima. ¿Cuándo? ¿Recordáis? La semana pasada. Sí. Le había prometido justamente una descendencia numerosísima después de rescatar a Lot de una confederación de naciones enemigas. El autor incluye esta referencia temporal para que nos demos cuenta de una cosa muy importante, es que la fe del ser humano a veces es probada por Dios hasta límites insospechados. Y también nos enseña esto, que para que entendamos que los tiempos y sazones del Señor en nada tienen que ver con las nuestras, pues es una realidad. ¿Cuánto tiempo más habría de pasar hasta que Dios se acordase de su palabra dada? ¿Cuánto tiempo? Ya han pasado 10 años desde que llegaron a Canaán. ¿Cuántos más años tendrían que pasar? Claro, al fin, tras ejecutar legalmente, entendamos lo de legalmente, el paso de mera esclava al servicio de Sara a concubina de Abraham, al final Agar queda encinta.
queda encinta. Y lo que pudo ser un motivo de alegría para todas las partes se convierte automáticamente en una batalla campal. Una batalla campal entre dos mujeres con bastante carácter. Bastante carácter. En cuanto sabe Agar que está embarazada, su actitud para con su señora, ¿cuál es? Pues es de todo menos cordial y apacible. Su carácter se torna en un talante desafiante, en un talante orgulloso, algo que Sarai es incapaz de aceptar de una sierva. Pero bueno, hasta que se cree. Teme que Agar tome cariño al niño que lleva en su vientre, uno de los grandes problemas de los embarazos subrogados. Que le tome cariño, que procure por todos los medios elevarse incluso a la categoría de esposa de Abraham. Ese es el temor de Sarai. Los desdenes y las indirectas venenosas no tardan en aparecer entre ambas. Los comentarios despectivos, las amenazas, empiezan a contrastar con la vida que bullía en el interior de Agar. Claro, el escritor de Proverbios ya nos advierte de este tipo de situaciones en el entorno hogareño. Fijaos lo que dice Proverbios, capítulo 30, versículos del 21 al 23. Por 3 cosas se alborota la tierra, y la cuarta, ella no puede sufrir. Por el siervo cuando reina, por el necio cuando se sacia de pan, por la mujer odiada cuando se casa, y por la sierva cuando hereda a su señora. Fijaos si esto era una cosa que estaba grabada a fuego en la mente y en la cultura de aquellos tiempos. Sarai no podía castigar físicamente a Agar. No podía. Dada su condición, no podía hacerlo. Y su frustración alcanza hasta cotas realmente estremecedoras. En ese tira y afloja, Abraham, ¿dónde está Abraham? Esa es la cuestión. ¿Dónde está Abraham? ¿Dónde está Abraham? Abraham parece hacerse un poco el desentendido, ¿no? Como no demuestra ningún tipo de criterio al respecto, no interviene en ningún caso, por lo menos es lo que vemos aquí, no dice, bueno, esto son cosas de mujeres. Muy mal hecho Abraham, muy mal hecho. La tensión llena el hogar de Abraham, pudiéndose contar con un cuchillo, un ambiente irrespirable e insoportable para ambas. Claro, Sarai, comprobando que nada puede hacer para doblegar la voluntad y el genio de Agar, que no puede silenciar cada provocación de la concubina de Abraham, decide apelar a este con el fin de que se involucre en la resolución de ese conflicto tan desagradable. Vamos a ver a Abraham. Tú tendrás algo que decir al respecto. Versículos del 5 al 6. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Pues o sea, que ya va directo al grano y con, vamos. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí, tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Sarai espera que Abraham se haga cargo de la situación, que se responsabilice un poquito de lo que está sucediendo. Desea que el dolor, que la violencia de la que está siendo víctima de Oriente sea un sufrimiento que también Abraham sienta en su propio ser, y que de ese modo tome las medidas necesarias para mitigar o solventar ese sufrimiento. Expone su tristeza al verse ninguneada, al verse despreciada por Agar. Espera un acto de justicia de parte de su esposo, unas palabras que de alguna manera la puedan consolar en esa tesitura tan agria. Pero Abraham, en vez de serenar los ánimos, en vez de calmar un poquito la tormenta, de poner paz en medio de estas dos mujeres enfrentadas o de implicarse personalmente en el asunto, elige hacerse el sueño. Se pone de perfil. Prefiere que sea Sarai la que apechugue. Prefiere que sea Sarai la que se responsabilice de ese desencuentro. Y por ello da carta blanca a su esposa para que disponga de Agar como ella quiera. Mira, haz lo que quieras con ella, esto es esclava, haz lo que quieras. ¿Es práctico o no es práctico? No se quiere meter en esa pelea. Y prefiere apartarse a un lado como si nada estuviera pasando a su alrededor. Según una ley del Código de Hammurabi, que alguno conoce
conoceréis seguramente, esa estela de basalto, que es muy reconocida mundialmente desde la arqueología. Pues ahí está la ley, ¿no?, del código de Hammurabi de Mesopotamia. Concretamente la ley 146 dice lo siguiente en relación a este tipo de coyunturas. Dice: si una concubina reclama igualdad con respecto a su señora al dar a luz hijos, su señora podrá degradarla a su anterior estatus. Eso es lo que decía la ley. Sarai, al recibir el beneplácito insensible de Abraham, por otro lado, decide mortificar aún más, si cabe, a Agar. No sabemos a ciencia cierta qué clase de trabajos, qué clase de maltratos, qué clase de vejaciones padeció Agar en los días de su preñez, pero lo que sí sabemos es que eran de tal magnitud, eran tan enconados, que no tuvo más remedio que poner tierra de por medio entre ella y su señor. Dijo: pies, ¿para qué os quiero? Ya no lo aguanto más. No puedo soportar por más tiempo todo este tipo de ultrajes. Y con nocturnidad y premeditación, Agar huye de las tiendas de Abraham para volver, ¿a dónde? A su patria. A un lugar en el que poder criar a su hijo sin ser importunada constantemente por Sarai. Su huida coge tan desprevenidos a todos los que llegan, a todos los que están allí en el campamento de Abraham, que llega a alcanzar, fijaos, en su dura y solitaria travesía, los confines de su tierra en el desierto de Shur, ya prácticamente en la entrada de lo que era Egipto en aquellos tiempos. Y allí Agar se detiene en un oasis. Encuentra un lugar donde poder refrescarse, descansar, para tomarse un respiro antes de cruzar la frontera egipcia, e inmediatamente allí en aquel lugar recibe la visita de alguien inesperada. Versículos del 7 al 8. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. No se nos dice aquí si Abraham o Sarai estaban peinando la zona de Canaán con el objetivo de encontrar a Agar. Aquí no se nos dice nada. No se nos dice si estaban preocupados o si estaban tristes por la partida de la mujer que llevaba en el seno al heredero de Abraham. No se nos dice. Solo se nos habla de un encuentro con Dios, de una teofanía, de este encuentro que, como ya dijimos en alguna ocasión, suele desfacer nuestros entuertos. Ahí es cuando aparece siempre también el Señor. El ángel del Señor, que aparece aquí en este relato, al que algunos intérpretes identifican con Cristo mismo, se presenta ante Agar para notificarle varias cosas que ésta tendrá que tener en consideración de aquí en adelante. En primer lugar, el ángel del Señor le pregunta sobre cuál es el lugar de su salida y cuál es su destino. ¿Qué creéis vosotros? ¿Que el ángel no sabría toda esta información? ¿Que Dios tiene que preguntarnos a ver si sabemos o no sabemos de dónde venimos y hacia dónde vamos? Por supuesto que el ángel sabía todo lo que estaba sucediendo. Simplemente es una pregunta retórica que pretende conocer la verdad del corazón del interpelado, en este caso de Agar. Agar le declara la razón de su viaje hacia Egipto, la motivación que le ha llevado a cruzar montes, valles, desiertos, hasta llegar al territorio de Shur. El ángel entonces le conmina a deshacer su camino, a volver a someterse bajo la autoridad de Sara. Versículo número 9. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Seguramente, no sé qué pensaréis vosotros, pero seguramente esta orden sería como un puñal en el pecho de Agar. Sobre todo en lo que atañe no tanto al trato que pudiera recibir de parte de Sarai, sino del orgullo propio que ella tenía, que es lo que estaba provocando un poquito todo el malestar dentro del hogar de Abraham. Regresar al origen de su dolor y de su desdicha, retornar cabizbaja y humillada para ponerse de nuevo al servicio de su torturadora. ¿De qué estamos hablando? No cabe duda de que la prueba que el ángel estaba poniendo ante Agar, ante ella, iba a requerir de mucha paciencia, de cantidades
industriales de humildad y de una fe inquebrantable. Sabía a lo que se iba a enfrentar cuando llegase a las tiendas de Abraham. ¿Acaso el ángel del Señor no tenía misericordia de ella? La que me espera ahora cuando vuelva, estaría pensando ahora, la que me espera. Pues si ya me maltrataban, pues ahora imagínate cuando llegue allí y todos se hayan dado cuenta de que me he marchado. En segundo lugar, vemos aquí en esta teofanía, en este encuentro con Dios, que el ángel tranquiliza el corazón acelerado y agobiado de Agar con una promesa mayúscula si nuevamente se vuelve a someter a Sarai, versículos del 10 al 12. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. El Señor, vemos aquí, como en consideración al estado alterado del alma de Agar, ofrece una promesa preñada de bendiciones para el vástago que está pronto a nacer. Del mismo modo que Dios hizo con Abraham, la semana pasada lo comprobamos, promete a Agar que su descendencia será vasta y amplia, que forjará un pueblo numeroso, caracterizado por ser indomable, inconformista y valiente. Y no en vano, la progenie de Ismael puede ser contada entre otras tribus, entre los beduinos del desierto, que son los llamados ismaelitas hoy todavía, tribus ancestrales que recorren la extensión de las zonas despobladas y cuyo estilo de vida es eminentemente nómada, fieros en la batalla, hospitalarios con aquellos que vienen a sus tiendas en son de paz, con un código de honor muy marcado. Estos son los ismaelitas. Además, el ángel hace ver a Agar que el Señor no la ha abandonado de ninguna de las maneras, sino que conoce su pesar, conoce sus tribulaciones, y que por esa razón le otorga a su descendencia todo tipo de bendiciones y beneficios. En el propio nombre de su futuro retoño, que es Ismael, Dios provee de un recordatorio vivo de que escucha al afligido. Observemos aquí que Dios no solamente favorece a sus escogidos, sino que también favorece a todos aquellos que viven situaciones y circunstancias adversas a causa de la injusticia. Claro, con esta garantía del cuidado de Dios, Agar decide obedecer. Recapacita y se somete a la voluntad de Dios. Y decide obedecer la voz del mensajero celestial, versículos del 13 al 14. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres Dios que ve. Porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Belén. Agar, fijaos, es la primera mujer que da nombre a Dios. Anteriormente habían sido hombres. Ella es la primera mujer que da nombre a Dios, intuyendo de alguna forma la grandeza, la omnisciencia, la magnificencia de la intervención de Dios en apreturas y crisis. Dios es el Dios que nos ve. Gracias al Señor. Que nos ve, que nos observa en todo lo que hacemos, que contempla el sentido de nuestras decisiones. Pero Dios no es un Dios distante, que nos echa un vistazo de vez en cuando para ver cómo nos va la vida, si no nos metimos en problemas, ¿verdad? Como hacemos los padres a veces, ¿no? Cuando escuchamos silencio nos preocupamos. Dios no funciona de la manera que nosotros como padres. Él mira aquello que pasa en nuestras existencias. Dios nos ve y actúa de acuerdo a lo que percibe en nosotros. Y de ahí que siempre nos saque, como bien sabemos, de los lodazales, de arenas movedizas, que nunca deje de echarnos un cable justamente cuando más lo necesitamos. ¿Por qué? Porque Dios nos ve. Nos ve y toma la iniciativa de arreglar nuestros desaguisados, de recomponer lo que hemos destruido en nuestra imprudencia, de redireccionar nuestras rutas hacia prados verdes y jugosos. ¿Todo esto por qué es? Porque el Señor nos ve. No es un Dios ciego. Como conmemoración vemos aquí
de su encuentro con un siervo del Señor, Agar da nombre a la fuente con la que se encuentra, entre Cades y Bered, localizaciones limítrofes de Egipto. El espíritu de Agar ha sido reconfortado, su ánimo ha sido reavivado, su determinación por regresar por donde vino con la ayuda y promesa de Dios son ya una realidad. Reemprende su viaje dejando atrás su patria, esperando que las cosas mejoren de aquí en adelante. ¿Creéis que van a mejorar? Ya lo veremos también. Nada se nos cuenta sobre el recibimiento o la bienvenida de Agar a manos de Abraham y Sara. No se nos dice si la recibieron con los brazos abiertos, si le pegaron 4 estacazos, si la enviaron a un lugar de aislamiento para que aprendiese la lección. No sabemos, no se nos dice nada al respecto. Tal vez los ánimos se aplacasen, que las dos mujeres convinieran, ¿no? De alguna manera, una tregua momentánea, que las cosas se tranquilizasen, que las aguas se amansasen. El caso es que Agar por fin da a luz a Ismael, el primogénito de Abraham. ¿Cómo estaría Abraham, verdad? No cabría a sí mismo, de contento y de alegría, porque a él lo único que enteraba era Ismael, pero todas las trifulcas que rodeaban este nacimiento, la verdad es que no le importaban ni le interesaban mucho. Nos dicen los versículos 15 al 16 que Agar dio a luz un hijo a Abraham y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar Ismael. Era Abraham de edad de 86 años, casi nada, cuando Agar dio a luz a Ismael. Fijémonos que la revelación del nombre del recién nacido fue dada ¿a quién? A Agar. No fue dada esa revelación a Abraham, sino a Agar. Y que este nombre de Ismael es confirmado una vez nace. No tenemos evidencia de que Dios hubiese transmitido a Abraham que debía llamarse así, pero lo que prevalece es el significado perfectamente reconocible para Agar de que Dios había escuchado, que es lo que significa Ismael. Dios escucha, Dios oye, Dios atiende, de que Dios había escuchado su desdicha, que le regalaba una vida hermosa e incipiente de un gran hombre. El autor de Génesis añade a este episodio inicialmente feliz que la edad de Abraham era bastante elevada, 86 años. Aún así, el gozo y la satisfacción que sentiría al tomar su hijo en sus brazos serían ciertamente desbordantes. Para terminar, hermanos, ¿qué podemos aprender de esta historia? Muchísimas cosas. Tienen una carga de enseñanza estas historias tremenda. Pero varias de las cosas que podemos extraer son, en primer lugar, que ciertamente pretender que Dios se acomode o se conforme a nuestros planes, por muy buenas intenciones que esos planes tengan, es una actitud fatal. Es una actitud que conllevará consecuencias funestas. Si recordáis, el domingo pasado tuvimos también un episodio en la escuela dominical sobre este tema, ¿no? Con buenas intenciones Uzzá intentó que no se caiga el arca, pero ¿era eso parte del propósito de Dios? Pues por supuesto que no, era una falta de fe, podríamos decir. Pues aquí sucede exactamente lo mismo. La situación que se crea entre Sarai y Agar todavía tiene pinta de empeorar al querer enmendarle la plana a Dios. La desesperación puede llegar a incubar en nosotros la mentalidad de acelerar procesos que están en las manos de Dios. La idea de que nosotros debemos ayudar a Dios a cumplir con sus promesas. Y eso es algo que no vale la pena ni siquiera intentarlo. El Señor hará soberanamente lo que crea que es más conveniente en cada circunstancia. Dios lo necesita de nosotros para que los designios de su mente y de su corazón se realicen. ¿O sí? ¿O necesita de nosotros? No necesita absolutamente nada de nosotros en ese sentido. Claro, a él le gusta que colaboremos, que nos apliquemos y que nos sometamos a sus designios para que sus designios lleguen a buen puerto, pero no nos necesitan en realidad. Si Él tiene la intención de contar con nuestra colaboración para que sus planes se realicen, ya nos lo dirá. Ya nos lo dirá. Tomar decisiones por nuestra cuenta, incluso pensando en un buen final aparentemente loable, sin solicitar su beneplácito, supondrá en la mayoría de los casos un ciclo de catastróficas desdichas que solamente su gracia y su misericordia podrán abordar para su resolución óptima. Cuando intentamos tomar atajos para
que lo que creemos que es la voluntad de Dios se apresure, estamos poniendo nuestra confianza en nuestros recursos y en nuestra inteligencia. Y estamos olvidando la fe que debemos depositar en Dios. Aquel que es poderoso para hacer que lo imposible sea posible y que lo improbable se convierta en un hecho. No seamos ni como Sarai ni como Abraham, los cuales volvieron a desconfiar de las promesas divinas. Tengamos paciencia, tengamos esperanza, además de fe, por supuesto, para recibir de Dios el cumplimiento de sus promesas. Recordemos que Abraham, con toda la fe que siempre se le ha supuesto en Dios, cayó en el error de poner su mirada en un plan terrenal, en lugar del plan celestial que Dios ya había elaborado y establecido desde antes de la creación del mundo. Por ello, y como dijo el apóstol Pablo en una ocasión, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Alguna pregunta, alguna consideración que queréis hacer sobre el estudio de hoy? A mí siempre me ha llamado la atención el hecho de que con esa intervención divina en Agar se levanta un pueblo y hay que contar. Eso siempre es algo que me ha chocado. Los ismaelitas que son maometanos. Bueno, más adelante, en su inicio eran ismaelitas secas, pero luego después, claro, con el advenimiento del Islam, pues claro. Pero hay ismaelitas que hay ismaelitas cristianos, hay ismaelitas mahometanos y hay ismaelitas de varias religiones. Pero en general, digamos, los ismaelitas son adscritos al mundo musulmán, claro, obviamente. Y que ya vemos toda la guerra que han dado a lo largo de la historia y hoy todavía a los israelitas, a los descendientes de... Es el mismo padre, pero se llevan a matar. O sea, se llevan directamente, vamos, que no se pueden ni ver. Así que, bueno, eso es para que veamos hasta dónde llegan a veces el resultado de nuestras malas decisiones. Claro que, ¿cómo iba a pensar Sarai que todo esto se iba a desbordar de esa manera? Es también para que nos dé pie a reflexionar sobre el alcance de nuestros actos. Y aquí veis de Abraham que tiene sus claros y sus... Sí, claro. Es que la Biblia no es como esas novelas, digamos, míticas, en las que el héroe es perfecto en todo y no comete errores. La Biblia no funciona de esa manera, por eso la Biblia es tan fidedigna a la realidad. ¿Por qué? Porque expone a personas de carne y hueso con sus miserias y con sus momentos álgidos de nobleza. Eso es parte de nuestra propia naturaleza como seres humanos. Entonces, lo que Dios no va es a crear una especie de mitología donde son todos, vamos, perfectos y en los cuales tenemos que fijarnos. Por supuesto, podemos aprender la palabra de Dios y eso es lo mejor de todo, que es una palabra de la que podemos aprender tanto de lo bueno como de los errores que cometen también otras personas. Eso es. Porque, claro, no va a eliminar ahora a Ismael. No, claro, imagínate. Entonces, reconduce y tiene misericordia que sabe todo. Sí, sí. Del error. Y le da una cierta gloria, una cierta esperanza de futuro, ¿no? A Ismael. O sea, lo convierte. Más adelante veremos que incluso llega a tener también 12 tribus, igual que la tribu de Jacob. La bendición está sobre Abraham y es descendiente de Abraham. Eso es. Queramos o no queramos. Eso es. Que fue así, fue asá, pero es descendiente de Abraham. Primogénito, de hecho. Así que es una buena a tener en consideración, por supuesto que sí. Porque eso del que arrastrado poco. Sí. Y Pues la subrogación es una cuestión que desde siempre. Ahora, lógicamente hay muchos matices hoy día relativos al tema de in vitro, el tema de la fecundación y todo esto, que eso se lleva, digamos, a debates bioéticos, que ahí sí que hay muchas cosas que discutir. Porque ahora ya estamos hablando de que una sola mujer pueda tener hijos y sin ningún tipo de, digamos, actividad masculina por medio, o sea, etcétera, etcétera. Hay muchísimas implicaciones, ¿no? Sobre los avances tecnológicos en términos de genética y de fecundación, que también pues
Ahí podríamos hablar largo y tendido. Por eso son tan importantes las decisiones que tomamos en esta vida. Que vemos. Yo pienso, ¿no?, que es muy importante la decisión que tomes en tu vida. Pero si está en Cristo, mejor, ¿no? Pero es muy importante tomar la decisión correcta delante de Dios. Que Él sea el que te apoye en esa decisión. No que no, yo quiero hacer esto, no, que yo cómo se hace esto. Porque yo quiero hacerlo como yo diría, mira que yo lo voy a hacer así. Tú me dices eso, pero yo lo quiero hacer, no. ¿Cómo lo tengo que hacer? Porque una decisión es una vida. Conforme tú decidas, ahí arranca tu vida ya. Yo creo que la Biblia, más o menos, lo que es la Biblia en sí, habla de todo esto, de qué decisión tomas tú, qué va a ser el bien de tu vida, ¿no? Que va a llevar tu vida. Yo creo que cuando decimos que Abraham es el padre de la fe, aunque en esos momentos no se ve lo que es la fe en sí, si vamos a lo humano, Abraham había perdido en sí su forma, porque con 86 años, y él diría, yo ya no puedo concebir hijos, porque luego Dios le dio fuerza y virilidad, que luego se casó con Cetura y tuvo más hijos y más. Entonces, claro, a mí que me enseña que Dios es el único que multiplica por cero. Hace multiplicaciones con números inexistentes. Entonces me enseña de que mi fe tiene que ser una fe ciega. Que aunque todo me está diciendo que no me anticipe, como decía Tino, a mis decisiones, porque a veces hemos tomado yo primero decisiones por decir, llevo un tiempo aquí el Señor no me contesta, pues voy a hacer esto otro. Hace que la liarás. Pues, ¿ahora qué hacemos? Y siempre Dios encauza, Sí, eso es. convierte nuestros errores en propósitos. Sí, la verdad es que es así. Y nos hace aprender. Yo lo aprendí en mi propio examen de cosas que has hecho y decir, no, yo tengo que esperar cuando Dios sobre. Porque pasaron 10 años. Y luego otros tantos hasta que vino Isaac. Así que humanamente ya sabemos cómo somos. Muy bien, una cosa más. Muy bien, pues terminamos con la doxología. Pedimos la bendición de nuestro Señor, que el Señor nos acompañe hasta el próximo domingo, que volvamos a encontrarnos. La semana que viene hablaremos de un tema que es el tema de la circuncisión. Es muy interesante, es muy interesante. Yo venía estudiando y buscando información sobre esta señal del pacto, esta es la señal del pacto con el Señor. Va a ser muy interesante, para que sepáis por qué, cómo, y los tiempos en los cuales se hace esto. Va a ser muy interesante. ¿De acuerdo? Bien, yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Que el Señor os bendiga y hasta el domingo, 11 de la mañana, escuela dominical, segunda de Samuel. Estamos por el capítulo ya 6, puede ser Vamos 7, ¿no? Pegamos un buen 7, 8. capítulo 7 y 8. Muy bien. Señor bendiga. Pues,